Amén, hermanos. Continuemos con el libro de Daniel. ¿Amén? Bueno, Hace 8 días quedamos en Daniel, capítulo 2. ¿Amén? Y vamos a continuar. Sí, hoy, hace 8 días estuvimos estudiando la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. Y dijimos que íbamos a dejar la última parte que nos habla del último imperio para el día de hoy, para profundizar. ¿Se acuerdan, hermanos? Pues vamos a recordar un poco Daniel 2 y vamos a usar también la profecía que el Señor le dio, la visión que el Señor le dio en Daniel 7, que es bastante complementaria con Daniel 2. Como les dije hace 8 días, cuando tú miras Daniel 2 es un esqueleto. Pero ya cuando tú entras al 7, al 8, al 10, al 12, comienzan a profundizar el Señor en detalles. Y aun cuando tú ves Apocalipsis, es cada vez mucho más detalles. Entonces cada vez la profecía se va enriqueciendo un poco más y cada vez es un poco más entendible. Amén. Entonces vamos a leer Daniel 2 y Daniel 7 para ver el último reino que correspondía a los pies de la estatua, que era el reino dividido, amén, el reino de hierro y de barro cocido. ¿Se acuerdan? Recuerden que la estatua tenía la cabeza que correspondía a Babilonia, ¿cierto? El pecho y los brazos que era de plata, que correspondía al imperio medo-persa. El vientre que correspondía a Grecia, que era de bronce. Y quedamos en los pies que eran de hierro, amén. El imperio romano, que según sus dos piernas, el imperio oriental y el occidental, llegaron hasta comienzos del siglo XX, hasta 1916-19, que fue la primera guerra mundial. Ahí quedamos, ¿no? O sea, hasta ahí llegaron los pies. Entonces vamos a ver lo que nos dice Daniel de el último, las piernas. Que los pies es el que vamos a compartir hoy, ¿ven? Vamos a leer desde el versículo 40, 2:40 de Daniel. Y dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese es Roma, ¿no? Ese es el imperio romano, que subsistió casi 2000 años, 1900 años. Y lo que viste de los pies, que es el reino que vamos a compartir, el cuarto que surge del imperio romano, y los dedos en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esa palabra, por medio de alianzas humanas, resalten, hermano, porque esas son frases claves. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este reino es tan importante, hermano, porque es el último imperio que la imagen de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, nos muestra que es el imperio que va a proceder la venida del Señor Jesucristo. Aquella piedra no cortada con manos de hombre, que destruye toda la estatua. Entonces, este imperio cobra bastante importancia porque es el imperio en el cual el Señor va a formar el reino de los santos del Altísimo. Y es el reino que va a estar en la venida del Señor Jesucristo. Y de este reino, como lo vamos a ver ahorita, surge el anticristo. Entonces, este imperio, hermano, este es el asunto que con nuestros ojos hoy en día debemos poner cuidado, porque la profecía de Daniel cada vez es más clara y más exacta. Entonces, este reino, que es un reino dividido, que es mitad hierro, mitad barro, debemos poner los ojos y comprender según las escrituras de dónde viene, cómo provino, cómo surgió. Amén.
Porque, miren hermanos, esta imagen comienza y llega hasta Apocalipsis. Si ustedes van a ver la bestia que surge del mar allá en Apocalipsis 13, dice que tenía 10 diademas. Ese número 10 también es importante. Si nosotros creemos que la estatua es una imagen de hombre, entonces los pies tienen 10 dedos. Esos números recuérdenlo, hermanos, porque son bastante importantes en cuanto a la profecía. Entonces vamos ahora a leer, primero antes de entrar en detalle en algunas cosas que quiero ver de este imperio, de este reino dividido, vamos a leer el capítulo 7 de Daniel, que la profecía de las 4 bestias nos habla en detalle sobre cuál era este imperio, nos da unos datos más precisos y más exactos de cuál era este imperio. ¿Amén? Entonces vamos a leerla toda, que es un poco larga, vamos a leerla para entenderla. Si de alguna manera esta profecía comienza a aclararnos un poco más lo de la visión del capítulo 2 y comienza a darnos más detalles, no solo de los imperios anteriores, sino de los que van, del que va a surgir, que es el que vamos a poner la atención hoy, el reino dividido. ¿Ven? Entonces mira cómo dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, y en visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Miren hermanos, esta imagen ya, esa escena que ve Daniel, 4 vientos en el cielo, comienza a mostrarnos de que antes de haber una batalla en el mar, que el mar representa las naciones o los pueblos de la tierra, ¿sí? El mundo es como el mar agitado. ¿Sí han leído Isaías? Creo que dice que como el lodo cenagoso saca y nunca está en calma, sino siempre está en agitación. Así ha sido la historia de la humanidad. Pero lo que sucede acá en la tierra visible siempre comienza a suceder en un ámbito espiritual celestial. Cuando entremos en detalle en otras profecías de Daniel, tú te vas a dar de cuenta que se habla de un principado espiritual de Persia. Y se habla de un principado espiritual de Grecia. Esos principados espirituales, el reino de Satanás tiene que principados y autoridades. Y Satanás es la cabeza de ese reino, pero él ha delegado a príncipes rebeldes celestiales la historia de la humanidad. Y cada uno de esos príncipes ha tenido un tiempo en la historia. Estuvo el príncipe celestial de Persia, ¿sí?, que gobernaba el imperio de los hombres comandado por los medos y los persas. Pero ellos eran, si lo podemos decir, el aspecto visible humano de ese imperio. Pero encima estaba un aspecto celestial, un principado. Entonces siempre en la historia de la humanidad, cuando Cristo no ha gobernado en los corazones de los hombres y los hombres han sido puestos en el poder, han sido puestos por Satanás mismo, y hay un principado de Satanás celestial que está detrás de ellos. ¿Sí estamos entendiendo? Hay una batalla en los aires, pero esa batalla se ve reflejada en el mar. Por eso cuando tú vayas a Apocalipsis, se habla de un dragón. Y el dragón tiene 7 cabezas, ¿sí?, que son esos 7 imperios humanos que han existido a través de la historia de la humanidad. Pero ahí no está hablando de los 7 imperios humanos, sino de las 7 cabezas del dragón, o sea, las 7 huestes celestiales que han dominado sobre esos 7 imperios. Entonces el dragón tiene 7 cabezas y la bestia tiene 7 cuernos con 7 diademas. Los cuernos es el imperio humano, las cabezas del dragón son el imperio celestial. Cuando lleguemos a Apocalipsis lo vamos a notar con más cuidado. Pero estos imperios celestiales, esta delegación de Satanás al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia, al príncipe de Roma, y aún al último, que es el gran hijo de Satanás, que es el anticristo, también va a ser puesto por obra del inicuo. Y en el último se ve una confabulación, porque en el último ya no es el príncipe de Persia, ya no es el príncipe de Persia, sino son todos reunidos, hermano, manifestando su poder, su dominio
sobre la bestia que es el anticristo. Cuando lleguemos a Apocalipsis, seguramente leyéndolo con cuidado vamos a entender. Sino que por esta frase ya uno comienza a darse cuenta que antes que suceda algo aquí en la tierra, hermano, ya está sucediendo en los cielos. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba orando y no llegaba la respuesta? Porque cuando venía la respuesta, ¿qué? Una lucha en los cielos, ¿no? Miguel, que es el príncipe de Israel, peleando con Persia. Y una lucha, y una lucha, y me toca con este, y ahí está bien el de Grecia. Entonces siempre hay una cosa en los aires antes de manifestarse, ¿qué? En la tierra, ¿no? Ya nomás ese versículo comienza a hablarnos. Entonces dice: mirad yo en visión, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar son las naciones, amén, son los hombres. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y si ve que Apocalipsis usa este lenguaje, y vi una bestia que salió del mar, ¿sí? El mar son las naciones. Pero ahora va a comenzar a describirnos cuatro imperios, hermano, que están relacionados con las cuatro bestias, que cada una de estas bestias corresponde a una de las partes de la imagen de Nabucodonosor, ¿sí? Vamos, ¿acuerdan de la imagen, no? Ahorita hicimos una pequeña descripción. Cada una de estas bestias corresponde a una parte de la imagen. Acuérdense que la profecía tiene como cuando tú coges con una cámara y ves de lejos, pero la profecía va a entrar en detalle, entonces se acerca el zoom, y se acerca el zoom, y comienzas a ver cada vez más detalles de lo que el Señor está mostrando. Entonces ahora sí vamos a entrar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera corresponde a la cabeza de la estatua, ¿no? La cabeza de oro que era Babilonia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esas dos alas del imperio babilonio representan esa unión que hubo entre los asirios y los caldeos. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Esa segunda bestia corresponde a los pechos y a los brazos de plata, hermano, que es medo-persa, la cual se alzaba de un costado más que el otro. ¿Te acuerdas que cuando veíamos la visión de capítulo 8 del macho cabrío, sino la del carnero? ¿Te acuerdas que el carnero tenía dos cuernos y uno se engrandecía más que el otro? Asimismo esta bestia se alza más de un costado, porque entre el imperio medo-persa, los persas llegaron a tener más poder, amén. Entonces se alzaba de un costado. Mira lo que sigue diciendo. Y estamos en el 5, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Estas 3 costillas eran aquellos gobiernos, aquellos sitios donde Medo-Persa había entrado y había devorado. Principalmente fueron Babilonia, porque entonces arrasó con toda Babilonia, Egipto y Lidia, dice la historia. Ahí están las 3 costillas que el imperio Medo-Persa, este oso terrible, devoraba. Y mira lo que sigue diciendo. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, o sea, lo había tragado. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Qué cosas, ¿no? Eso es que sucede aquí en la tierra, aunque está bajo el dominio de estos príncipes, el Señor tiene por encima, porque el Señor está por encima de todas las cosas. Y su reino es sempiterno por los siglos de los siglos, como decía Daniel 2. Mira lo que sigue diciendo en el 5. 6. Después de esto miré y he aquí otra, la tercera, semejante a un leopardo. O sea, este fue el imperio que
rapidísimo conquistó casi todo lo que era conocido hasta su época. Este fue ¿cuál? El imperio griego, que corresponde al vientre de bronce. Amén. Ahí nos está haciendo como un recorder y la misma profecía de lo que tratamos hace 8 días. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Estas 4 alas se pueden describir también como todo el territorio conquistado por el imperio griego, que fue Grecia, Macedonia, Egipto y Siria, todo lo que correspondía a Babilonia y a Medo-Persa. Ellos lo conquistaron. Pero no solo están las 4 alas, sino que tenía también esta bestia, ¿qué? 4 cabezas. ¿Se acuerdan de la visión del 8? Del macho cabrío que tenía un cuerno sobresaliente, pero el cuerno se le quebró y de él salieron ¿qué? 4 cuernos. O sea, su reino no fue el reino de Alejandro Magno, como decíamos 8 días, que él murió joven. Y como no tenía heredero, sus 4 comandantes comenzaron a pelearse por una lucha de poder, y de ahí surgieron las 4 dinastías que representaron al imperio griego después de la caída de Alejandro Magno: Antipatro, Lisimaco, los Ptolomeos y los Seleucidas. Todo eso lo habíamos dicho hace 8 días, ¿no? Pero queremos llegar al último imperio, que no es el último, que es, pero no es, y será, pero ya es. Que le entienda, el que oiga entienda. Y dice, estamos en el 7. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ahí comenzamos a ver ¿qué? Las piernas. El hierro todavía no. Pero hasta ahora estamos viendo Roma, los pies, las piernas del imperio romano. También corresponden a esta bestia, ¿no? A esta bestia terrible. Mira, y dice, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Ahí quedamos hace 8 días también. Pero de esta bestia que ve Daniel, la 4ª, Daniel, el Señor le concede ver algo más, que es lo que corresponde a los pies de la imagen de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que vio Daniel más? Mira que una palabra habla, pero ricamente en la Biblia. Y tenía que 10 cuernos. Resalten esa palabra, hermanos, 10 cuernos, porque esta imagen sigue hasta Apocalipsis. Mientras yo contemplaba los cuernos, y una de las cosas que vamos a hacer hoy es esto, hermano: contemplar los 10 cuernos y los pies de la imagen de Nabucodonosor. Aquí, mira, y por eso es lo importante, hermanos, porque de estos 10 cuernos hay uno pequeño que se va a engrandecer, hermano. Y Daniel vio, ¿sí o qué? Daniel vio las otras bestias, pero vio esta, vio los cuernos, y como que el Señor le dio un zoom más. En Daniel 2 no aparece este detalle, ¿sí? Por eso le digo que la profecía siempre tiende a ampliarse, la visión siempre tiende a ampliar. Y tú vas a ver que en los próximos sábados que entremos, ya la profecía no entra tanto en detalle en los otros, sino en este cuerno. Y comienza y habla de detalle de este cuerno, que es el anticristo, hermano. Porque la Biblia habla del anticristo no solo cuando se levanta, ahorita lo vamos a leer, pero también habla cuando es pequeño. ¿Cómo se engrandece? ¿De qué manera se engrandece? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Y los detalles que dan son espeluznantes, pero precisa, hermano. Una imagen, esta imagen que vio Daniel y la que vio en el 2, describe una cantidad de sucesos
que han sucedido en estos últimos 100 años, tú no te imaginas, hermano. Entonces, vamos a leerlo. Estas cosas es bueno meditarlas, no solo escucharlas, sino si tú puedes leerlo aparte, porque eso va a aclararte. Cuando quedan dudas, si tú lees, eso va a aclararte. El libro del hermano Gino, Las señales de los tiempos, ese es precioso, él entra en detalle. Ese está en Tesoros Cristianos, Las señales de los tiempos. Y dice: y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, mira esta frase, salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahora va a mostrarnos el reino del Altísimo. Igualito, si ve que la comparación de Daniel 7 con Daniel 2 es bastante preciosa. Y estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez justo se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, mientras estaba sucediendo estos, el cuerno estaba hablando y hablando y hablando, ¿no? Esta parte todavía no ha sucedido así como lo describe Daniel, pero son de las cosas que debemos estar pendientes. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ese es el Señor Jesucristo, cuando él se presentó delante del Padre, amén. Y el Padre le dijo: siéntate en mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrados de tus pies. Y esos enemigos que va a poner el Señor por estrados de sus pies están representados, hermanos, en aquellos 10 cuernos y aquel cuerno que se engrandece. Ese es el último enemigo que el Señor va a derrotar aquí en la tierra antes, cuando Él venga, ¿no? ¿Se han leído Apocalipsis? Con la espada de su boca. Pues ya ahí la profecía ya lleva muchos detalles. Hasta dónde va a ser la guerra, cómo va a ser la guerra, cómo se van a reunir las naciones en contra del Señor. Porque lo que nosotros conocemos hoy como el globalismo o el nuevo orden mundial no trabaja para la humanidad. ¿Sabe para qué está trabajando el diablo? Para reunir a las naciones para la batalla del Armagedón, para pelear ¿contra quién? Contra el Cristo, contra el Señor. El globalismo trabaja, miren, hermano, todo lo que es economía, político, religioso, todo eso está trabajando para reunir las naciones para el día de la batalla por el Señor y su Cristo, dice la Biblia. Y dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira que lo que vio Daniel le turbó el espíritu. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Las visiones de mi cabeza me asombraban. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Qué bueno que Daniel comenzó a ver y eso lo turbó, pero lo llevó a ¿qué? A preguntar. Miren, hay una parábola, la parábola del sembrador. Dice que hubo unos que oyeron la palabra y no entendieron. Esos son los que... Hay gente que no puede entender, pero si tú vas al Señor y le preguntas al Señor, siempre tiene respuesta. Amén. Y Daniel le preguntó, y no solo vieron la visión, sino ahora viene la interpretación, hermano.
y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Hermano, con reyes no se está refiriendo a Julio César, no se está refiriendo a Nerón, no se está refiriendo, sino se está refiriendo a 4 imperios. Amén. Que tuvieron varios representantes, Nerón, Calígula, bueno, Constantino, varios representantes, ¿sí? Pero se está refiriendo como tal al imperio. Y dice, estos cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está el mar, ¿sí? La tierra, los hombres. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Curiosamente, a Daniel no le intrigó la primera ni la segunda, sino la 4ª, que es el imperio ¿qué? Romano. Pero no solo le intrigó el imperio romano, sino mira lo que sigue diciendo Daniel, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que desmenuzaba, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este es el anticristo, ¿no? Que se levantará y peleará. Más adelante Daniel comienza a dar bastante detalles de él. Hoy no vamos a hablar mucho de él porque no es el asunto. Hoy queremos ver es de dónde él surge. Ese es el asunto. Los 10 cuernos. Esos santos somos nosotros. Esos santos es la iglesia. Amén. Los santos, porque a todos los santos, ¿cuáles son los santos? A los que han invocado el nombre del Señor. Esos son los que Daniel describe. Más adelante vamos a entrar en detalle porque hay varias corrientes teológicas en la iglesia cristiana que algunas hablan de que la iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. ¿Se lo han escuchado? Conocido pretribulacionismo. Pero nomás ya comenzando a ver, ya vamos a ver que el Señor le va a permitir al anticristo levantarse ¿contra quién? Contra los cristianos y contra los judíos cristianos también, ¿no? Porque algunos judíos van a ser infieles al pacto, también lo dice Daniel. Pero vamos a lo que vamos a compartir hoy. Dice: y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, va a comenzar a explicarle, a hacer la interpretación de la visión, especialmente lo que le llamó más la atención a Daniel, que fue que la 4ª bestia y los cuernos, los 10 cuernos y el cuerno que se engrandece. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y tú te das cuenta, hermanos, que el Imperio Romano, aunque tuvo todas estas crisis a través de su historia, aún nosotros fuimos parte de esa extensión que llegó hasta acá a Sudamérica por España, y cómo trataron a los indígenas acá, cómo los robaron, cómo los... ¿Sí? Este imperio tuvo un alcance, miren, hermano, casi todo el mundo, Europa tiene colonias, ¿sí? Por todo lado. Ellos no solo llegaron a Sudamérica, sino llegaron a África. Tú vas a partes en África donde hablan portugués. ¿Por qué? Porque uno de esos 10, que es Portugal, también llegó. El otro es España, Inglaterra. Todos esos
porque también es parte de la profecía que el Señor le hizo a los hijos de Noé. Europa son los hijos de Jafé, que iban a ser prosperados, que iban a reinar sobre sus hermanos. Y tú miras que ahorita prácticamente nosotros somos una colonia, eso no se ha acabado. Y ahorita con todos estos tratados de libre comercio con la Unión Europea, otra vez nos pusieron y nosotros peleen para que nos lo pongan el yugo. Pero bueno, el Señor ya lo había dicho. ¿Amén? Pero todas esas cosas hacen parte de esas alianzas que se están haciendo en estos tiempos. Acuérdense que el reino dividido es un reino hecho ¿por qué? Por alianzas humanas, tratados, matrimonios. Ahora hay una traducción que traduce esa palabra matrimonios, pero vamos a entrar en detalle en eso. ¿No? Y dice, estamos en el 23, la cuarta bestia será, el cual será diferente en el 24. Y los 10 cuernos significan, mira la explicación que le da la misma Biblia, que acuérdense que son los pies de la imagen de Nabucodonosor, que de aquel reino, o sea que los 10 príncipes y aquel reino de los pies de la imagen de Nabucodonosor saldrá del antiguo imperio romano. No es que el anticristo y el último imperio del cual sale el anticristo va a salir de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un lugar en la profecía, pero no es el imperio de la este. ¿Eh? De allí no surge, no sale de Oriente, porque a veces dicen que Saddam Hussein, que no sé qué. Nosotros debemos comenzar a ubicar de dónde va a salir este personaje según la profecía de la Biblia. Y la Biblia dice que saldrá, y mira que lo une, ni siquiera pone otra bestia, sino que la pone ¿en dónde? En la cuarta bestia, que es Roma. Entonces nosotros debemos mirar de dónde era Roma, Europa, ¿cierto? ¿Qué pasó con Roma? Llegamos a la crisis de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hermano, donde hubo una crisis tan terrible que casi todas las ciudades de Europa quedaron, ¿qué? Destruidas, una asolación terrible. Y cuando comenzó, después de la Segunda Guerra Mundial, hermano, de esa crisis tan terrible, comenzó a suceder algo en el ambiente, que como decíamos, comienza en los aires, comenzó a surgir en Europa, en muchos hermanos, y detrás de eso estaban las monarquías europeas, detrás de eso estaban los Illuminates, detrás de eso estaba la masonería, detrás de eso estaba hasta el Vaticano, hermanos, con solo una intención: restaurar el antiguo imperio romano, volver a unificar Europa. Eso fue lo que, mire, después de la Segunda Guerra Mundial, el espíritu que comenzó a surgir en Europa fue un nuevo orden mundial, una nueva Europa unida entre sí. Y vamos a mirar la historia de cómo esta Europa, hermanos, después de estar en la ruina, comenzó a resurgir, porque es aquella bestia que en Apocalipsis dice que una de sus cabezas fue herida como de muerte, y que vino y que se sanó. Después de que entró en una crisis terrible, ¿qué pasó? Volvió a surgir, y todos los moradores de la tierra se asombraron, hermanos. Y hoy en día el imperio con más fuerza a nivel mundial es la Unión Europea. Estados Unidos va, el dólar va hacia abajo, pero ahora el gran protagonista mundial, hermano, surgió de lo que era el antiguo imperio romano. Y esto fue lo que vio Daniel. Vi 10 cuernos. ¡Wow! Y vamos a ver cómo ese número 10 tiene bastante connotación en la historia de Europa y en la política actual de Europa. Amén. Mira cómo termina diciendo Daniel. Y tras ellos, o sea, y acuérdense que la imagen dice que en medio de ellos, amén, surge que se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí tú comienzas a ver el Tratado de Lisboa, hermanos.
Ahorita lo vamos a explicar un poco más para que entendamos. Y esa imagen de que a 3 reyes derribará y surgirá, eso parece que ya tuvo un cumplimiento. No sabemos si es el cumplimiento definitivo o es un cumplimiento cíclico, como a veces la Biblia acostumbra. A veces el Señor permite que pasen cosas para de alguna manera mostrarnos lo que va a suceder, como sucedió en los tiempos del Imperio griego, que dice que de esos 4, como leíamos hace 8 días, uno de esos se engrandeció y fue el que hizo la abominación desoladora. Pero no, ese no es para el tiempo de fin. O sea que el Señor permitió que Antíoco Epifanes se metiera al templo, pusiera el puerco, hiciera todo lo que hizo en Jerusalén, para darnos cuenta lo que el anticristo iba a hacer en los últimos días. Así mismo, hermanos, esto de que surgió uno de entre los 3 y los 3 cayeron y este ya está, eso ya pasó. Y ahorita les voy a explicar cuándo pasó. Pero no sabemos si es el cumplimiento exacto, aunque tiene unas cosas, hermanos, tremendas. Pero puede ser cumplimiento cíclico. ¿Ven? Las cosas de la profecía uno no puede dogmatizar los asuntos, pero sí estar atento a las cosas que están pasando. ¿Ven? Ahorita lo vamos a mirar. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en sus manos hasta tiempos y tiempos y medio tiempo. Ese es el anticristo. Pero entonces ya comenzamos a ver que aquella aquella estatua de la imagen de Nabucodonosor de los pies surge del antiguo imperio romano. Amén. De allí salieron ¿qué? Los 10 cuernos. Entonces volvamos a Daniel capítulo 2. Y ahora sí vamos a comenzar a meditar un poco en esto. O sea que estos 10 cuernos surgen ¿de dónde? De Europa, hermanos. Casi la mayoría de teólogos serios, de hombres que estudian la escatología, todos coinciden que este imperio, el último gran imperio, el del anticristo, donde viene el anticristo, surge de Europa. Amén. Vamos a mirar varias cosas. Curiosamente, los bárbaros que invadieron el imperio romano eran 10 clanes de bárbaros. Y de esa invasión y de toda esa historia de Europa surgieron lo que hoy se conocen como las 10 monarquías europeas. Tan curioso, 10 10 diademas, acuérdense, 10 dedos. Y acuérdense la descripción que comienza a darle Daniel aquí en el 2:40. Mira lo que dice Daniel de este imperio. Dice: después de ti se levantará, en el 39, otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero reino de bronce, cual era Grecia, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, miren hermanos, este reino se caracteriza porque es un reino dividido. O sea, tú ves dedos, pero al fin son un solo reino. Y eso ya comienza a mostrarnos la condición del último gran imperio mundial. Amén, de donde surge el anticristo. Mira lo que sigue diciendo. Y dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido, barro. Ahorita vamos a decir por qué esas palabras son importantes. De alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Un reino, pero que está dividido. Cuando tú comienzas a ver la manera como fue constituido la Unión Europea, tú comienzas a ver cómo esta profecía tiene bastantes detalles. Con solo 2 frases tú comienzas a entender casi la historia de los últimos 80, 70 años en Europa. Entonces mira lo que dijo un presidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, dijo unas frases
que comenzaron a ser el espíritu predominante después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra. Mira lo que decía este hombre. Si los países europeos consiguen unirse, esto fue como en el 49, 50, 1900, ¿no? Sus 300 o 400 millones de habitantes conocerán por el fruto común heredado. ¿Sí ven que viene de Roma? ¿El fruto qué? Común heredado, o sea, por la herencia que ellos traían. Dice, la prosperidad, la gloria y la felicidad que ninguna frontera les quitará. Se requiere, o sea, comenzó el espíritu, comenzó en los aires, porque acuérdense que todo comienza en los aires. Cuando tú vas, tú comienzas a ver que, miren hermanos, el Club Bilderberg, ¿sí? Illuminates, que también hacía parte de esos, hacían varios jesuitas, que los jesuitas son el brazo derecho del Vaticano, hermano. Comenzaron a reunirse, ¿y saben cuál era la intención? Reconstruir el Imperio Romano, unir a Europa en un solo bloque, y lo consiguieron, hermano. Duraron años y años trabajando en esto. Y este fue uno de esos. Tú vas y miras la historia de Wikipedia y tú vas a ver cómo ahí Wikipedia te dice dónde, quiénes y todo. Y estuvieron involucrados, y muchos de los políticos, de los grandes magnates que estuvieron involucrados en todo esto, tienen parte con los Illuminates, con el ocultismo, con el satanismo, con el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo comienza ¿qué? En los aires. Amén, y el Señor lo permitió y Él lo describió. Mire, ¿hace cuánto lo había escrito? Como 2500 años antes de que sucediera. Para Daniel esto era feo, imagínate. Daniel que iba a hablar de él. Pero en nuestros días hoy es muy claro, hermano. No hay que ignorar esto que está sucediendo. Porque a veces lo que nosotros conocemos de Europa es la Champions League, la Liga, no sé qué, Barcelona, el Real Madrid. ¿Saben qué? Escuché un día hablar de estos políticos europeos. ¿Saben qué dijo? Lo único para lo que dejamos el nombre de Alemania, España, dejémoslo solo para el Mundial de Fútbol. Pero nosotros ya no somos así, nosotros ahora somos un gran bloque continental. O sea, ellos dejan eso para el fútbol, esos que Alemania, que España, eso lo dejan es para el fútbol. Pero en cuanto a la Constitución o lo que es el Tratado de Lisboa en Europa, ya los países ya no tienen soberanía sobre sí mismos. Todos están bajo una cabeza, ya no son las 10 cabezas. Ahora ya están sobre ese cuernito que comenzó a engrandecerse, ¿no? Hay que conocer la historia, hay que conocer lo que está sucediendo en Europa, hermanos. Aquí lo único que vemos de Europa, uno escucha hablar de Europa, que es fútbol. Y mira lo curioso, hermanos. Cuando tú miras, detrás de todo esto está la élite, y detrás de todo esto están los grandes banqueros. Pero ellos son dueños de la televisión, ellos son dueños de los noticieros, ellos son dueños de los periódicos, ellos son dueños de los bancos, y ellos te venden un mundo irreal para que tú no veas lo que está sucediendo. Pero para eso tenemos la palabra profética más segura, para darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo, ¿eh? Yo a veces digo, tú por esos noticieros a ti no te ponen nada de esas noticias. Hace poquito lo que pasó en Cartagena, ¿no? Que cómo se vistió, que no sé qué, que el presidente de Estados Unidos, que Shakira salió a cantar y se equivocó en el himno. Pero no cuenta que se reunieron en secreto. ¿Y quiénes vinieron a reunirse en secreto? ¿Y qué hablaron? No, eso no se cuenta. ¿Por qué? Porque ellos acostumbraron al pueblo a entretenerlo, mientras ellos maquinan sus propósitos. Y su propósito tiene solo una intención: entregarle el poder y el dominio al anticristo. Por eso del nuevo orden mundial es... Pero sigamos leyendo lo que nos interesa. Acuérdense, en los pies, el reino dividido, que es las 10 diademas, ¿no? Y dice, será un reino dividido.
Les estaba leyendo, perdón, no, acá les acabo de leer lo que decía este hombre. Se requiere que la familia europea o la mayor parte de esta familia restablezca sus relaciones de tal manera que ella pueda desarrollarse. Y miren cuál es el eslogan de la Unión Europea. ¿Cómo comenzó? Y este es el segundo pilar de la Constitución de la Europea. Que ella pueda desarrollarse en paz, con seguridad. Y cuando os digan, no dice tesalonicenses, paz y seguridad. Paz y seguridad. Ese ha sido, hermanos, en la gran voz de estos últimos tiempos. Y dice, y libertad, debemos crear algo como los Estados Unidos de Europa. El primer paso a cumplir es la constitución de un Consejo Europeo. Ese era el primer paso que tenían que hacer. Y ahorita lo vamos a ver. Para hacer bien la tarea urgente, Francia y Alemania se deben reconciliar. Recuerden que estábamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Gran Bretaña, la familia de los pueblos británicos, la poderosa América, y yo lo espero sinceramente, la Unión Soviética deberán adoptar una actitud de amigos y protectores de la nueva Europa. Deberán defender su derecho a la vida y a la prosperidad. Winston Churchill, primer ministro de Europa. Y hay un libro, hermanos, que hizo un hombre acá en Bogotá, de la director nacional de la Escuela Superior de Administración de la ESAT, que el libro se llamó La Unión Europea. El hombre que lo escribió se llama Enrique Zambrano Morales. Y él comienza a hablar de la historia de la Unión Europea, pero yo quise resaltar una frase que habla de cómo surgió la Unión Europea en sus comienzos. Mira esta frase, no es cristiano, ¿no? Yo creo que nunca he leído el libro de Daniel ni nada. Dice, al mismo tiempo, o sea, cuando comenzó a hacer este deseo de que debían comenzar a reunirse los países europeos, el acercamiento de los europeos prosiguió sobre otros planos. El 8 de agosto de 1949 nació la institución más antigua de la actual organización política del continente europeo, hecha por europeos y para Europa, el Consejo de Europa, de los 10 miembros fundadores. 10 miembros fundadores en 1950. ¿A usted no le parece casualidad que sean 10 miembros fundadores? Porque hoy la Unión Europea tiene 27 países asociados, pero el núcleo, el fundamento de la Unión Europea está constituido por 12 países que a la vez son 10. ¿Por qué son 12 países y a la vez son 10? Cuando tú miras la historia de Europa, antes de que surgiera como lo dice acá, el Consejo de Europa, hubo algo que sucedió entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Estos tres países se unieron, rompieron sus fronteras y formaron lo que se conoció como el Benelux. Para poder ellos negociar con Francia e Inglaterra, que eran países grandes, ellos se unieron entre sí y ellos tres formaron uno. Y la base de la Unión Europea son 12 países, pero en realidad no son 12 países, porque Bélgica, Holanda y Luxemburgo son un solo país. Entonces ahí tú ves el núcleo de los 10 países que se formaron, y este imperio surgió de alianzas humanas. Mira cómo lo dice la Biblia, y después lo vamos a leer un poco con la historia. Dice, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. En el 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Mira lo curioso, hermanos, después de que se formó el Consejo de Europa, surgió algo, hermanos, porque los países no se unieron primeramente por algo político en Europa, ni por algo religioso, sino por algo económico. Acuérdese que un imperio está formado ¿por qué? Por lo político, por lo económico, por lo militar
Sí, eso es lo que hace prácticamente un imperio. Entonces mira la manera, y mira lo curioso, en 1951 se firmó en París el tratado que institucionalizaba después de que pasó desde la comunión, el Consejo Europeo, el Consejo Europa, en 1951 surgió lo que se llamó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Curiosamente, el acero es un material indispensable, un químico indispensable en el hierro. ¿Cómo era? La Comunidad Europea del Carbón y el Hierro. Dicen que el carbón también está relacionado con el ¿qué? Con el barro cocido. Yo no soy químico, pero he escuchado y lo busqué en internet y sí, tienen bastante relación el carbón y el acero con el hierro y el barro cocido. Si tú quieres, búscalo en internet, te vas a dar de cuenta. En ese primer tratado estaba Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que ya eran 6. Después de pasar de ser 6, pasaron a ser 9. Y después de 9 pasaron a ser 12, que en realidad eran 10, porque acuerdan que estos 3 eran ¿qué? 1. Estos comenzaron a ser el bloque central, la base del continente europeo. Más adelante se firmaron varios tratados. Mira que este imperio no fue un imperio levantado por la fuerza, como lo fue el imperio romano antiguo o como el imperio griego, sino este fue un imperio formado por alianzas humanas. Mira cómo lo dice la Biblia. Y dice: y por ser los dedos de pie, en parte será cocido, y el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará, no se casarán, dice otra versión, por medio de alianzas humanas. Se van a comenzar a unirse entre ellos, pero todos van a mantener, mira cómo lo sigue diciendo el versículo siguiente, pero no se unirán el uno con el otro. Mira lo que dice este libro de la Unión Europea de este hombre, dice: no se unirán el uno con el otro, pero ¿qué? Se mezclarán. Mira lo que decía este hombre: la Unión Europea se compondrá de estados democráticos respetando sus identidades nacionales. Se unen, pero no se unen, pero se unen. Curioso este imperio, ¿no? Curioso que la Biblia lo haya escrito desde hace tanto tiempo. Mira lo que hicieron. Vamos a ver un poco de historia de cómo se mezclaron por medio de estas alianzas. En 1957, con la firma de los tratados de Roma, los 6 deciden avanzar en la cooperación en los dominios económicos, políticos y sociales. La meta planteada fue lograr ¿qué? Un mercado común que les permitiese ¿qué? Libre circulación de personas. Tú ahorita vas a Europa y estás de un país y pasas al otro en metro. Eso es facilísimo. Mercancía y de capitales. Entonces de allí surgió ¿qué? La Comunidad Económica Europea, la CEE. Es la entidad internacional de tipo supranacional, o sea, comenzó a ponerse por encima de ¿qué? De las naciones como tal. Dotada de una capacidad autónoma de financiación institucionalizada por este ¿qué? Tratado, una alianza entre ellos. Este documento formó una tercera comunidad de duración indefinida que fue el Euratom, la Comunidad Europea de nuclear. Se me olvidó bien el nombre en estos momentos. De allí en 1992 comenzaron a añadirse y ya en 1992 ya eran más de 10. Ya estaba el núcleo y comenzaron a firmarse. Hoy son 27. Pero mira lo que pasó en el Tratado de Maastricht firmado, que son alianzas de entre ellos. En 1992, que entró en el 93, bajo este acuerdo la Unión Europea continuaba el mercado común y la Comunidad Europea, Económica Europea, transformada en Comunidad Europea,
marca una nueva etapa en el proceso de unión. El tratado crea la ciudadanía europea. Esos son como los picos del trabajo de estas alianzas, porque la historia de ellos es muchísima, pero quiero resaltar ciertos picos para lo principal. Y dice, y permite circular, residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas. Mira lo que pasó en 1092. Se decide crear, 1992, una única moneda europea, el euro. O sea, uno cree que esas cosas no tienen mucho valor, pero ahorita, hermano, en los tiempos que se nos vienen, tú vas a ver cómo el euro va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Ya lo estamos viendo, ¿no? Como el dólar lleva unos años, que entraría en circulación en el 2002 bajo el control de que del Banco Central Europeo. Y lo curioso es que ya no se habla de Banco Central, sino ahora se habla de Banco Mundial. ¿Con cuál moneda tú crees que va a ser? Acuérdese que el último, hermano, imperio visible va a ser el imperio de estos dedos, amén. Que de allí va a surgir ¿quién? El anticristo. Por eso estamos resaltando hoy solo este imperio, ¿ven? Para tener conciencia cuando entremos a los otros pasajes. Y miren, hermanos, el último tratado, que fue un tratado que trataron de imponer. Tú comienzas, buscan en internet lo que es el Tratado de Lisboa. Y ellos querían implementar lo que era la Constitución Europea. Pero muchos europeos comenzaron a darse cuenta que esta Constitución iba a violar totalmente los derechos y la independencia nacional de los países, la soberanía de muchos países. Y comenzaron a hacer referendos y referendos y referendos. Y por medio de todo eso tumbaron la Constitución Europea. Pero ¿saben qué dijeron las élites y los que están detrás de todo eso? Dice, por votación o por imposición lo ponemos. Sacaron de la Constitución Europea y crearon un documento que es el Tratado de Lisboa, pero un documento de esos que tú lees y no lo entiendes, hermano. ¿Para qué? Para confundir. ¿Y saben cuál era el propósito del documento? Lo que leímos Daniel 7. Estos 10, que son el núcleo de la Unión Europea, se propusieron entregarle el poder a un solo cuerpo, a una sola cabeza. Y el Tratado de Lisboa tiene como precedente, como propuesta, que antes o en el 2009 se pusiera una cabeza sobresaliente en la Unión Europea, un presidente. Antes de esto había una presidencia rotativa. ¿Qué era esa presidencia rotativa? La manifestación de los 10. Cada uno de los presidentes de los miembros Estado de la Unión Europea tenía la presidencia rotativa durante 6 meses. Entonces estaban 6 meses Zapatero, bueno, el que está ahora en España. Cumplía su tiempo, llegaba el de Alemania. Cumplía su tiempo, cumplía el de Francia. Era una presidencia ¿qué? Rotativa, que representaba a los 10. Pero esos que tenían la presidencia rotativa se propusieron en el Tratado de Lisboa entregarle el poder a uno solo. Porque decían, bueno, pero si tú vas a Estados Unidos hablas con Obama, si tú vas a China hablas con tal, pero cuando van a hablar en Europa, ¿con quién hablas? Necesitamos a alguien que nos represente. ¿Quién es ese? ¿Qué querían hacer? Porque ese Tratado de Lisboa, y eso, hermano, tú pones en internet, yo hasta en la página, en las noticias de Europa, tengo unos videos donde unos miembros del Parlamento Europeo se levantan y pelean contra esto. ¿Por qué? Porque este tratado lo que quería era que quitar la soberanía, la poca soberanía que ahora tenían estas naciones europeas, y entregarlas a un único poder, al presidente del Consejo Europeo. Ya vamos a hablar un poquito de él, pero la Biblia detalla mucho que según las profecías que leímos en Daniel 7, estos 10 se propusieron entregarle el poder ¿a quién? Al que se engrandece. Y curiosamente el que se engrandece peleó con otros 3 para quedar con el puesto en el 2009, como decía la profecía, que habían otros 3, pero 3 cayeron y uno fue levantado. Lo leímos ahorita, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Eso, el cuerno es pequeño.
pero se ha de engrandecer. Miren, hermanos, el puesto del anticristo ya existe. No sabemos si es la persona o no, pero el cargo ya existe. Mira lo que dice. En el 2007 se firmó el conocido Tratado de Lisboa. Se estableció que hasta el 2009 era lo máximo que se podía esperar para establecer el gobierno de Europa, de un gobernante de Europa, donde los países cedían su soberanía y se convertían, miren esta frase, que esto suena bastante, a provincias de un imperio romano revivido. El objetivo era tratar de entregar el poder a un representante en Europa. En la elección, porque eso ya sucedió, eso fue 2009, habían 4 candidatos. Herman Van Rompuy, el presidente de Europa, el conocido Tony Blair, ¿no? Que no lo escogieron porque es muy escandaloso, necesitaban a alguien conservador. También había otro Miliband y un holandés, Benkeleude. Curiosamente, se eligió a Herman Van Rompuy y fue nombrado el 19 de noviembre del 2009 presidente de la Unión Europea. Curiosamente, el 19 de noviembre. El 19 de noviembre es el famoso Día del Hombre. ¿Sí? El Día del Hombre comenzó a existir en 1999. Yo hace poco vi en Europa, ¿no? Yo hace poco vi un video de Coca-Cola. Me lo mandó un hermano. Acuérdese, 19 de noviembre de 1999, 39, ¿no? Entonces en el video de Coca-Cola entraba el muchacho a la puerta de un hotel y el número era un 9, y todo 9. Pero de un momento a otro el 9 se volvía un 6. Y se volvía un 6. Lo volteaba, ¿no? Terminaba el 9 volviéndose 6, 6, 6. Entonces el 9, ¿qué es? Bueno, el 9, pero si tú lo volteas 6 y el 6 es el número del hombre y los 3, 6 son ¿qué? El número de la bestia. Entonces esos días, miren hermanos, esos días no son curiosidades porque los que están detrás ahí, los Illuminati, la masonería les gusta jugar con los números. 19 de noviembre del 1900 era el Día del Hombre y curiosamente 10 años después, 19 de noviembre del 2009 es elegido el presidente de Europa. No, mira la elección, mira lo curioso, el 19 de noviembre del 2009, mira que la elección de noviembre, yo dije septiembre, no, 19 de noviembre, 11, ¿sí? Que el 11 también es otro número. Y cuando tú miras los números, porque 11 más 11 más 11 da 33, los 33 grados de la masonería, ¿no? Todos esos números son bastante disidentes. Pero mira, hermanos, lo curioso de esto, se me fue la chispa, les iba a decir algo importante y se me fue. Mira lo curioso de esto, hermanos. Europa llevaba casi 1500 años sin tener un gobernante visible. Y mira, este gobernante, porque por eso fue mucho los referendos y se hizo mucho alboroto en el Parlamento Europeo. Este gobernante no era elegido por votación democrática, o sea que el pueblo vota y lo elige. ¿Saben quién los elegía? Los presidentes de los países pertenecientes a la Unión Europea. ¿Cuáles son estos presidentes? El núcleo de la Unión Europea, que son los que los 10. Y estos 10 se propusieron en su corazón entregarle el poder a la bestia. Eso dice el Apocalipsis. Nosotros no estamos diciendo que sea este hombre Herman Van Rompuy, pero ya huele. Su Europa ya huele anticristo. Mira, ¿saben qué significa Herman Van Rompuy? El señor del camino ancho. ¿Saben qué día nació? El 31 de octubre de 1947, el día más importante para el ocultismo y el satanismo, el día de las brujas. 31 de octubre.
¿Saben qué dijo el día de su posición? ¿Saben dónde lo posicionaron? Estos son datos curiosos, hermanos. ¿Saben dónde lo posicionaron? En la Torre de Belén. En la Torre de Belén. ¿Sabes dónde queda la Torre de Belén? En Lisboa, Portugal. Así como Cristo nació, ¿dónde? En Belén. Ellos quisieron que el que va a tener el puesto, yo no sé si es él, o el que va a tener el puesto, surgiera. ¿Dónde? En la Torre de Belén, Lisboa, Portugal. Y miren, hermanos, ¿saben qué decían ese día que lo posicionaron? Eso, el día de la Torre, del día... ¿Saben que un día es el nombramiento y otro día cuando él comienza a ejercer? El nombramiento fue el 19 de noviembre, pero cuando él comenzó en rigor fue el 1 de diciembre, que fue cuando entró en rigor el Tratado de Lisboa y la Torre de Belén. Lo curioso fue que los discursos de ese día, entre ellos, cuando ellos comenzaron a la posición, mira lo que dice. Decían que así como Lisboa habían salido los barcos para llevar la civilización, la armonía y globalizar el planeta, así otra vez Europa renacía para recuperar sus ambiciones. Así el día del hombre fue entronizado. Y saben, el discurso que hizo Herman Van Rompuy, que tú lo puedes ver en internet, yo tengo un video en una página que se llama Un Nuevo Orden Mundial, y él sale hablando, pero salen varios, ¿no? Salen del G20, pero él también sale hablando, y las palabras que este hombre dijo en el 2009, cuando comenzó su gobierno en Europa, dice: este año, así, será recordado como el primer año del gobierno mundial. Dice, yo tengo una cita acá escrita, dice: también es el primer año del gobierno mundial, con el establecimiento del G20, que son todos esos países poderosos a nivel mundial que están haciendo alianzas, hermanos. Alianzas basadas en que en las crisis que ellos mismos han creado. ¿Cuáles son las crisis que han creado en los últimos años? La crisis del terrorismo, ¿sí? Estados Unidos. Entonces, por el medio de esas crisis comienzan y se alían y arman, ¿qué? Guerras. Otra crisis terrible que se han inventado, que es un invento porque hay una cantidad de científicos que lo niegan, es la crisis del cambio climático. Es como la tierra, estamos acabando la tierra, que el carbono, entonces vamos a hacer ¿qué? Nos vamos a reunir en Copenhague. Y en el documento de Copenhague del 2009 también había 3 veces, decía en el documento, nuevo orden mundial, nuevo orden. Y con la excusa del cambio climático, ¿qué hacen? Comienzan a poner leyes para violar la soberanía ¿de qué? De los países. Poner impuestos. ¿Comienzan a qué? A gobernar. Otro dato curioso, hermanos. El Parlamento Europeo, ¿sí? Fue construido en base a una pintura de un pintor, no me acuerdo el nombre, sobre la Torre de Babel. ¿Saben qué dicen? Que Europa ahorita es Eurobabel, la nueva Torre de Babel. Y tú miras el Parlamento y pareciera que la imagen está siendo ¿qué? Construida, o sea que no han acabado, ellos saben que están trabajando. Y dijo un político francés: estamos construyendo la Eurobabel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Y esta vez no fallaremos. El carnet de la ciudadanía europea, tú lo coges, eso lo puedes ver en internet. Tú lo coges y lo volteas, y la parte de atrás, y la volteas de arriba a abajo, y tiene la cabra de Mendes, ¿sí? Las 5 puntas, la estrella de 5 puntas al revés, ¿sí? Tiene la imagen ahí. Y la bandera, tú ves la bandera de Europa, tiene las 12 estrellas de 5 puntas. 12, pues ellos dicen que uno de estos hombres dijo que eso era en referencia a la mujer de Apocalipsis que tiene 12 estrellas en su mano, ¿sí? Pero, quién sabe. Pero el símbolo satánico, la estrella al revés, ahí están las banderas.
Curioso, hermanos, que miren, también hay cartas de Europa, hasta hay una moneda de euro que aparece una vez una mujer cabalgando la bestia. Apocalipsis, porque este último imperio, que es el del anticristo, tiene que amoríos con la ramera, que es Roma. ¿Y sabes qué dijo el año pasado el papa que tuvimos, que ya no está? Dijo que sí, que tuvieron. Dice, es necesario que se levante un hombre, dijo él esto, un nuevo gobernante. Estamos llegando a una época donde necesitamos un nuevo orden mundial. Dijo Benedicto, pero bueno, el otro nombre, Ratzinger, dijo, saludando a... Eso todo, cuando entremos a las profecías, todos vamos a comenzar a ver el lugar de Estados Unidos, de la ONU, de todos estos que están trabajando de la ramera. Pero entonces, hermanos, ya Europa nos huele bastante raro. Y por la profecía, claramente, de allí va a surgir lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces, hay que ponerle cuidado mucho a Europa, hermano, porque Daniel dice que mientras observaba los 10 cuernos, o sea que hay que poner ojo a lo que está pasando en Europa. Y ahorita hace poco pusieron una noticia en una revista, porque la Unión Europea tiene lo que es el Consejo Permanente, que es el presidente, que ahorita está Herman Van Rompuy, de lo que venimos hablando, pero también tiene la presidencia rotativa de los países, y tiene el presidente de la comisión, que es Barroso. Y están pensando eliminar la figura del presidente de la comisión y unificar todo en el presidente del consejo, que en este caso diría que decían que nadie ha ostentado tanto poder desde Carlos Magno como el poder que le quieren dar ahorita a Mr. Herman Van Rompuy. Entonces, hermanos, hay que poner cuidado, no hay que ignorar estas cosas, porque puede ser, como decía un hermano, tal vez cuando tú tienes una finca y viene, escuchas un ruido, puede que sea un ladrón o puede que no sea un ladrón, pero tú tienes la responsabilidad de mirar quién está ahí, observar, según la palabra, ¿no? Entonces, hace poco estuvo aquí en Colombia, en lo de esta de Cartagena, ¿cómo es que se llama? La cumbre de Cartagena, dice, y se reunió con santos, y una hermana estuvo presente. ¿Y saben de qué vino a hablar del hombre? Del chip. ¿Cómo subsidiar el chip en las personas pobres? A eso vino a hablar, imagínate. Es como raro, ¿no? Señor nos ayude y nos despierte, hermano, y podamos estar preparados. El Señor dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra, ¿ven? Gracias al Señor. El Señor nos muestra que cuando este hombre se levante, solo le van a dar 3 años y medio. Y ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ¿ven? El reino del Altísimo, un reino sempiterno. ¿Son 3 años y medio? Sí, el reino de orgullo, el tiempo donde Él se va a revelar totalmente, ¿ven? El tiempo y otra mitad del tiempo. Sí, el tiempo es un año, tiempos 2 2 años. años, y medio tiempo es medio año, 3 años y medio, 42 meses. La Biblia lo dice hasta con días. Eso lo vamos a entrar porque hasta ahora estamos llegando. Acuérdense, hermanos, que hasta ahora estamos. Y eso dice la Biblia que un tiempo es un año y que sí. Sí. Y en otro lado dice con días. 180. 1800. Creo que es porque 180. Y también en la última semana de Daniel. Pues que hasta ahora estamos comenzando. Lo que hemos querido es que poner unas buenas bases para entrar a los otros detalles, ¿ve? Entonces, ya no vamos en los pies, sino ya nos quedamos en ¿dónde? En los pies y en los dedos, ¿no? Ahora estamos ya en los 10 cuernos. Confiando en el Señor, ya vamos a comenzar a profundizar, a ver qué la Biblia nos habla de aquel cuerno de qué, que se engrandece. Hay varias cosas que tenemos que mirar, pero el Señor nos irá dando poco a poco, pero sí quedó más o menos claro. Yo les recomiendo, léanse en el libro del hermano Gino
y mediten en estas cosas, porque yo he escuchado y a uno enseñándole, a veces eso tiende como a nublarse, ¿no? Pero en la medida que uno persevera en estas cosas, como decía Pedro, en la medida que nosotros abracemos la profecía, cada vez se va arraigando más a nuestro corazón y se vuelve más que claro y entendible, ¿no? Amén. El Señor nos dé gracia y nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tú nos concediste, Señor, nos has concedido, Señor, conocer estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos que son sabios y entendidos en los tiempos. Aquellos que se esfuerzan, Señor, y velan de día y de noche, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en las cosas que debemos ocuparnos, de las cosas importantes, Señor. A no, Señor, desviar nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Que nuestra vida gire en torno a tu venida, Señor. Que nuestra vida gire en torno a tu propósito, Señor Jesús. Que nuestra vida gire en torno a tu voluntad. No permitas, Señor Jesús, que nos desviemos, Señor, que endurezcamos nuestro corazón por las cosas de este mundo, aún por nuestras necesidades, Señor, aún por estar como el mundo comprando y vendiendo, Señor. Que por estar ocupados en estas cosas, Señor, no se dieron cuenta y tu venida llegó como un lazo, Señor. Ayúdanos a velar, Señor, ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a saber en qué tiempos estamos viviendo, Señor. Dónde debemos poner nuestra mirada, Señor. Así como Daniel contemplaba estos 10 cuernos, Señor, ayúdanos a estar atentos a lo que está sucediendo, Señor. En aquellos lugares donde tu profecía fue bastante clara, Señor. Donde tu palabra ya nos advertía que habrían de suceder estas cosas, Señor. Ayúdanos a velar y a vigilar, Señor, con amor, con perseverancia, Señor, esperando ese gran día en el que tú volverás. Te damos gracias, Señor. Guarda estas palabras, Señor, estas profecías en nuestro corazón. Y ayúdanos a meditar en esto, Señor. Ayúdanos a meditar, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.